En los bosques helados de Noruega, a principios de los años 90, nació una música pensada para sonar como el fin del mundo. Guitarras heladas, gritos desgarrados y una estética de oscuridad total. La llamaron Black Metal. Pero lo que empezó como un puñado de jóvenes obsesionados con lo tétrico terminó convirtiéndose en una de las historias criminales más impactantes en la historia de la música moderna. Templos centenarios reducidos a cenizas. Una amistad que se pudrió hasta el asesinato. Y un rumor tan macabro que todavía hoy cuesta pronunciarlo en voz alta. Se dice que aquellos muchachos querían destruirlo todo, incluso a sí mismos, para probar que su odio era real. Lo que vino después superó cualquier canción. Esta es la historia de cómo un género musical se manchó de humo, de fuego y de sangre en el país más tranquilo de Europa, y de cómo el mito se volvió, por unos años, terriblemente real. Todo giraba alrededor de una banda llamada Mayhem, considerada por muchos la piedra fundadora del black metal noruego. Su guitarrista, conocido por el nombre artístico de Euronymous, no solo componía, quería construir una escena entera, un círculo cerrado de músicos que compartieran una visión oscura y radical del mundo. Abrió una tienda de discos en Oslo, un lugar sombrío que se volvió punto de reunión para los jóvenes más extremos del país. Se dice que allí, entre vinilos y velas, se alimentaban unos a otros con ideas cada vez más provocadoras sobre el mal, la muerte y la destrucción. Para muchos era solo teatro, una pose para escandalizar. Para otros, según cuenta la leyenda, dejó de ser un juego. La primera tragedia golpeó cuando el vocalista de la banda, un joven sueco atormentado, se quitó la vida en la casa que compartían. Ese momento, tan brutal como real, marcó para siempre el tono de todo lo que vendría después. Entre 1992 y 1996, decenas de iglesias de madera fueron incendiadas en Noruega. Algunas de ellas eran joyas centenarias, templos de tablones oscuros construidos hacía cientos de años y considerados patrimonio del país. Una de las más famosas, la iglesia de Fantoft, ardió una madrugada de 1992, reducida a un esqueleto de cenizas. La prensa quedó horrorizada, y pronto las sospechas apuntaron hacia el entorno del black metal. Se dice que para algunos de aquellos jóvenes quemar iglesias era una forma de guerra simbólica contra el cristianismo que, según ellos, había borrado las antiguas creencias paganas de sus ancestros. Nunca conviene afirmar quién hizo qué sin pruebas, y muchos de aquellos incendios jamás fueron esclarecidos del todo. Pero lo cierto es que el fuego se volvió parte del mito. Portadas de discos con templos ardiendo, entrevistas cargadas de amenazas. La música ya no se explicaba sola, venía envuelta en humo real y en el olor a madera quemada. Para el país entero fue un golpe difícil de asimilar, ver cómo parte de su historia más antigua desaparecía entre las llamas noche tras noche, mientras la escena que se sospechaba detrás parecía crecer y volverse más orgullosa de su fama siniestra. El punto de quiebre llegó en agosto de 1993. Euronymous, la figura central de toda la escena, fue hallado muerto en el edificio donde vivía, en Oslo, con múltiples heridas. Tenía apenas 25 años. El principal señalado fue otro músico del mismo círculo, conocido como Varg Vikernes, con quien había mantenido una relación cada vez más tensa entre celos artísticos, rivalidades y disputas de dinero. Vikernes fue juzgado y condenado por la muerte, aunque siempre sostuvo su propia versión de los hechos, alegando defensa propia. Lo que es innegable, y consta en los registros judiciales, es que la persona que había soñado con crear la escena más extrema del mundo terminó asesinada por alguien de su propio entorno. La leyenda que él mismo ayudó a construir se lo tragó. De pronto, el black metal noruego ya no era solo música oscura, era un caso criminal real que ocupaba portadas de periódicos en todo el planeta. Lo que había empezado como una búsqueda de la imagen más extrema posible había terminado en una muerte de verdad, y muchos de aquellos jóvenes que jugaban a coquetear con el mal descubrieron, demasiado tarde, que el abismo al que tanto habían llamado también podía devolverles la mirada.
Con los años, alrededor de esta historia creció un rumor especialmente perturbador. Se dice que, tras el suicidio del vocalista de Mayhem, Euronymous habría tomado fotografías del cuerpo y que incluso habría guardado fragmentos como reliquias macabras. Una de esas supuestas fotografías terminó, según la leyenda, convertida en la portada de un disco pirata años después. También circuló durante mucho tiempo la versión, jamás comprobada de forma concluyente, de que se habría cocinado y consumido parte de los restos. Conviene subrayarlo con fuerza, gran parte de estas historias nunca fueron confirmadas y muchas parecen haber sido exageradas por los propios protagonistas para alimentar su fama sombría. En una escena que competía por ser la más malvada, mentir sobre la propia crueldad era casi una estrategia. Lo difícil, hasta hoy, es separar cuánto de todo aquello fue horror verdadero y cuánto fue puro teatro diseñado para aterrar. Esa niebla entre realidad y leyenda es justo lo que mantiene vivo el mito. Hoy, muchos de aquellos protagonistas están muertos, encarcelados o simplemente envejecidos, lejos del fuego de su juventud. Algunas de las iglesias quemadas fueron reconstruidas piedra a piedra, tabla a tabla, como si el país intentara borrar la herida. El black metal, en cambio, se convirtió en un género respetado en todo el mundo, estudiado incluso en universidades, aunque para siempre marcado por aquellos años de sangre y ceniza en Noruega. Cuesta creer que una música nacida en bosques helados haya dejado un rastro tan real de tragedia. ¿Fue todo una espiral de jóvenes perdidos jugando a ser demonios hasta que el juego se volvió mortal? ¿O hubo algo más oscuro empujando desde las sombras? Cuéntame qué opinas en los comentarios, me encanta leer sus teorías. Y si te atrapan estas historias oscuras del rock y del metal, suscríbete al canal, porque en este archivo todavía quedan muchas leyendas esperando salir de la oscuridad.